En Caput pasan cosas. Yo no quiero llamar periodistas a los sirvientes. No quiero llamar periodistas a los que cobran para destruirnos. Estos que se dicen periodistas y que dicen la verdad pero a medias, hay que ponerles otro nombre. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Hay cantidad de radios como esta que se juegan, que les cuesta, que es un esfuerzo enorme, pero que siguen estando en el aire. Me parece que eso es lo que hay que reivindicar. Radio Caput. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Esas cosas. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Buenas tardes, señor Antonio Burela. Buenas tardes, Juan Pablo Chipriota. Mire cómo empezamos. Mire, ese jubilado que está por allí, cuando tuvo hambre, salió a luchar. Usted, cuando tenga hambre, también va a salir a luchar. Lo dijo Norma Pla en un programa de televisión, luchadora de los años 90. ¿Qué me dice? Y dijo bien porque ella y nosotros somos una conexión con las nuevas generaciones hoy, de lo que hay que hacer frente a una realidad tan compleja, tan difícil y tan grave y tan dolorosa para el pueblo argentino y sobre todo para los jubilados y los trabajadores. Se lo dijo a un conductor de televisión. Se lo dijo a un conductor que medio la peleaba, como diciendo, che, ustedes se pelean con la policía, cortan las calles, gritan, putean. Y ella dice, ¿vio ese jubilado que está por ahí? Cuando tuvo hambre salió a luchar. Cuando tenga usted hambre, también va a salir a luchar. No era una persona que uno podría suponer que iba a tener hambre algún día, con lo cual se quedó callado. Dio en el blanco, como diciendo, no, miren, yo nunca voy a tener hambre porque soy rico. O si no, iba a decir, che, si tengo hambre me quedo tranquilo en casa. Sí. Era sagaz, Norma Pla, ¿sí o no? Era sagaz porque también se podría prever lo que podía ir ocurriendo claramente, ¿no? No hay ninguna duda de que hoy se amplía eso, ¿no? Se amplían las capas medias, los sectores, pequeñas empresas, intelectuales, sectores del trabajo que están siendo afectados gravísimamente por la situación que hay salarial y porque nadie tiene plata para comprar nada. Obvio, hablando de cuestión de trabajo, asociamos con la palabra sindicatos y como siempre decimos, es importantísima la tarea de muchos sindicatos que están acompañando la lucha de jubilados, que ponen en el cuerpo, se comen los palos y los gases, facilitan la parte logística, prestan equipos de audio, se mueven. Néstor Alberto Rojas, bienvenido, es nuestro invitado de hoy. Él es director de organización de la Comisión Ejecutiva Nacional de la CTA Autónoma. En nombre de los jubilados, que estamos los miércoles, muchas gracias. Es importantísima la presencia de los sindicatos, cuyos trabajadores, porque es cuestión de tiempo, así se llama nuestro programa, van a ser jubilados también algún día, ¿no? Todos somos jubilados. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por esta invitación y comenzaron con Norma Pla. Y bueno, yo siento que resuena acá muy cerca, en Plaza Lavalle, 450, que era el reclamo que hacía Norma Pla con los jubilados. Acá en Plaza Lavalle, acá muy cerquita. Claro, porque era acá en el Palacio de Justicia. Y esa foto emblemática que mostramos recién, se la veía ella quitándole un gorro a un policía, que fue famosa esa frase, ¿no? Sí, fue famoso que lo hizo llorar a Cavallo, fue famoso. Claro, porque en un momento los atendió Cavallo y ella dice, sí, lo que pasa es que no podemos. Mirá, ahí estamos viendo la foto, Bueno, les contamos, a los que escuchan y no ven el streaming, están escuchando en vivo, que esta frase de ese jubilado que está por allí, cuando tuvo hambre salió a luchar, usted cuando tenga hambre también va a salir a luchar, palabra de Norma Pla. Estamos mostrando una foto icónica de ella gritando
generalmente las fotos son con la boca abierta, no parada de gritar, gran luchadora, y tiene en la mano esas viejas gorras de la Policía Federal, ¿no? Que se la quitó a alguno que medio estaba a los empujones, ¿no? Y sí, lo hizo llorar a Cavallo, cuando hablaba del tema de los jubilados, dice, sí, mi papá tuvo una fábrica de escobas, jubilado, no cobra mucho, pero yo creo que no tenía mucho problema el padre de Cavallo, porque Cavallo seguramente lo podía ayudar. ¿No es cierto? Sí, totalmente. No, yo te quería preguntar, porque bueno, esto es una lucha que tiene un par de años contra ¿cómo ves vos, digamos, el desarrollo de esa lucha? ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Cómo la imaginás hacia el futuro? Mira, en principio, digo, a mí la vez pasada estoy siempre los miércoles, voy a esa y a otras movilizaciones, y la vez pasada una chica periodista me hace un par de preguntas y me vino a la memoria y quiero decir eso. Dice, che, pero fíjate que ustedes a veces son 150, 200, me dice, son pocos. Le digo, ¿te parece que somos pocos? Le digo, ¿vos te imaginás 40, 50 mil argentinos con esta valentía y con esta entrega de los 150 jubilados? ¿Qué podríamos hacer? No sé si somos pocos, pero hay que entender que hay luchas que están ancladas en la masividad de la disputa del territorio, y hay luchas que tienen una gran fuerza simbólica. Uh-huh. A ver, sí, las madres de Plaza de Mayo, totalmente. 30 o 40 madres, hicieron girar la historia alrededor de la pirámide de Mayo. Y hicieron cambiar la percepción del mundo en el tema de derechos humanos, porque la Argentina fue el primer país que logró, dentro de su sistema, juzgar a genocidas. Ahora, fíjate vos que cualquiera que tenga algún sentido crítico con el régimen, yo digo régimen, que encabeza Javier Milei, tiene 2 puntos en los cuales va a arrancar: jubilados y discapacitados. Ahora, los más débiles, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que acá hay un punto que es vital, digamos, ¿no? Hablando de la lucha, porque vos fíjate lo que pasó en Mendoza, lo que pasó en Jujuy, lo que pasó en Córdoba estos días, digamos, lo que pasa con esta fábrica que cierra, y que en ese contexto nuevo que hay, porque de alguna manera también los jubilados son un dato muy relevante en la realidad, en la lucha de los jubilados. Tiene una enorme relevancia. Entonces, el punto, digamos, más importante, ¿cuál es, digamos, cómo ves la situación actual, digamos, de los jubilados, ¿no? Cuando aparece el deslomado, digamos, de vacaciones en Punta del Este o en Nueva York, o cuando Caputo amenaza de que no le va a aumentar el salario a los trabajadores y a los jubilados. Bueno, voy. Sí, ahí claro. Creo, mirá, yo creo que el tema es cuál es el proyecto que tienen ellos y cuál el proyecto que tenemos nosotros. Caputo dijo muy claro, no hace más de 48 horas, que no va a haber aumento a los jubilados. O sea, aquello que ocurrió en 2008 y 2009, cuando la caja de jubilaciones y pensiones, la más grande de la Argentina, pasó a ANSES y hubo 2 ajustes por año, hoy esa caja vuelve otra vez al sector financiero, a los banqueros, y no va a haber ajuste. No va a haber aumento a los jubilados. Para mí esto está muy claro. O sea, nos retrotraemos a antes del 2008. Es el proyecto de ellos. El nuestro está con toda esta sociedad que reclamamos realmente que haya derecho al trabajo, a los jubilados y a todos. Ahora, estimado Néstor Rojas, ¿es cierto que entre los salarios más atrasados están los de los trabajadores estatales en la República Argentina y la repercusión que eso va a tener el día que sea jubilado? Porque esto es un sistema ¿no es cierto?, de reparto. ¿Es así? ¿Es uno de los más atrasados? Es uno de los más atrasados. Decir además que estamos hablando en un contexto en que en 2 años y pico el que menos perdió fue el 35% de la capacidad adquisitiva de su salario de los trabajadores, y los jubilados perdimos más del 40%. Y los estatales, además, es el gremio más golpeado, porque se habla de 300.000 despidos en la actividad privada y estatal, y más de 80.000 son empleados del Estado con áreas
desmanteladas. Ahora, yo te quería preguntar algo, ¿no? Hay una crisis política que está cada vez más visible en la sociedad, producto de la realidad que tienen las personas de carne y hueso, ¿no? Vos, ¿cómo ves, digamos, eso, no? Porque uno siente que el sufrimiento, el dolor de la gente se va profundizando por no poder pagar, por no tener los alimentos, por el alquiler. Es decir, hay un sufrimiento ahí muy profundo que se va expandiendo cada vez más. Y uno siente que juega un partido con dos equipos con cancha inclinada, digamos. Inclusive que en el equipo del otro juegan los nuestros, digamos. Que hay, digamos, como el caso de la aprobación de las leyes que se aprobaron últimamente y que afectan básicamente de los que estamos hablando, ¿no? De los jóvenes, de los trabajadores, de los jubilados. La modernización, dicen ellos, en materia de leyes laborales. Bueno, está claro que aquí hay un tema en el abajo, que hoy se está generando mucho descontento, mucha pelea, que sobre todo se está plantando en algunas provincias, y movilizaciones acá. Ahora, después, bueno, Milei está con ese discurso. El salario se ha triplicado en dólares, los jubilados han recuperado, y todas esas cosas que dice. Que bueno, habrá quien le podrá creer, digo, que tenés que esperar porque la pasás mal, te cagás de hambre, te quedás sin laburo, pero el cariño viene después. Hablando de pelea, la pelea no solamente es en las calles y es en las cámaras de diputados de la Nación, del Senado y en las provincias, sino que la pelea también es a nivel judicial. ¿Por qué? Porque hay una mayor judicialización. Mirá, me salió, ¿no? ¿Y por qué? Por la situación. Bueno, para comprobarlo vamos a hablar con un especialista. Estamos ya en contacto con Tomás Rodman, es abogado previsionalista. Primero, muchas gracias por atendernos, Tomás. No, por favor, gracias a ustedes y un gusto hablar con ustedes y con sus oyentes y sobre todo con esta temática que es tan importante. Bueno, más juicios en el tema jubilados, ¿no? Esto es una cuestión estadística. Contanos por qué. ¿Qué es lo que estás viendo vos como abogado especialista y hombre que recorre los tribunales previsionales en la República Argentina, ¿no? Sobre todo en la capital federal? Sí, tal cual. En el estudio y bueno, y los colegas estamos en permanente contacto y vemos que hay muchísimos reclamos y pedidos de distintos jubilados, personas que ya se encuentran jubiladas, para que se reajuste su haber, porque obviamente las jubilaciones han caído a mínimos insólitos, ¿no? Y a su vez, desde la época de Alberto Fernández a esta fecha, la pérdida del poder adquisitivo del jubilado es notoria. Entonces, esto conlleva una necesidad de reclamo justo y que tiende a simplemente a recuperar lo perdido, no mucho más que eso. Ahora, pareciera, Tomás, que hay un problema muy grave. ¿Por qué? Porque sabemos que los juicios en la Argentina por temas previsionales son larguísimos y la cantidad de casos donde se termina ganando pero ya está fallecido el beneficiario. Y ahora que me estás comentando que ha aumentado notablemente la cantidad de juicios por la situación reinante, se va a agravar mucho más los tiempos de espera, supongo, ¿no? Totalmente, y eso es un poco también lo que juega el Estado. Es decir, tristemente se juega con los plazos, ¿no? Como decía aquel miembro de la Corte Suprema de Justicia Fay, los jueces juegan con la cronoterapia, ¿no? Digamos, estiran los tiempos para que la gente no pueda percibir. Y sí, claramente tampoco hay un fallo de corte que esclarezca esta situación, que es muy necesario. El último gran fallo de corte fue el caso de Prati, que fue más o menos en el año 2016. Sí, ya pasaron muchos años, ¿no? Son 10 años. Muchísimos años. Cajonea también en la Corte. Sobre ese tema creo que te quería hacer una pregunta aquí mi colega Antonio Burela. Hola, Tomás, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Antonio Burela habla. No, yo quería, antes que te hacerte la pregunta, quería decirte que
en esta época en que vivimos con el gobierno de Milei, lo que nosotros vemos y que estamos, digamos, en comunicación con los jubilados, es que eso se agravó más allá de los saberes, porque el tema de los medicamentos ha sido un impacto muy grande, muy grande para los jubilados, que afectó mucho su vida. Vos sabés que hay las estadísticas dicen que están muriendo muchísimo más personas mayores que en otro momento. La salud se agravó muchísimo, nos atienden, andan corriendo de un lado para otro porque los atiendan. Pero en ese contexto hay un tema que es, digamos, la justicia, el Poder Judicial, que todos sabemos lo que es, digamos, ¿no? Y los tiempos allí, como dijo Juan recién, son muy, muy, muy largos. Entonces, ¿vos cómo ves eso, digamos, una resolución del Poder Judicial con relaciones sobre todo de la Corte? Bueno, hay un montón de asociaciones de abogados profesionalistas y de abogados, incluso el Colegio de Abogados se ha pronunciado. La necesidad es extrema y esta nueva configuración de la Corte no ayuda tampoco para que esto suceda. Con lo cual realmente es hacer futurología, pero las perspectivas no son buenas, todo lo contrario. Entonces, esta forma de que se organice el pueblo y los jubilados y también las asociaciones de abogados y que todos empujemos, yo creo que va a hacer que en algún momento la justicia tome cartas en el asunto y sea la Corte, porque hay fallos de Cámara, por ejemplo, el fallo Jiménez en la Cámara de Mar del Plata, pero son fallos de tribunales inferiores, por así decirlo. Necesitamos un fallo de Corte que esclarezca esta situación y le dé amparo a los jubilados. También hay también hay uno en Mendoza que tiene que ver con los medicamentos. Con el tema, también se consiguen amparos por salud. Sí. Hay que recordarle también, bueno, la gente lo sabrá mucho mejor que nosotros, los jubilados, que hay muchas prestaciones que ya no se están dando, o por ejemplo, incluso con los créditos, nosotros lo vemos en el estudio, claro. Antes estaba la Argenta o había créditos, hoy los jubilados están endeudándose con billeteras virtuales o con distinto tipo de crédito fácil que aparecen muchos prestamistas, y son situaciones terribles, entonces con intereses que son leoninos. Entonces, toda esta situación agrava a una situación de por sí muy compleja y muy gravosa para y también para el futuro, jubilados. Tomás, ¿no? Porque vos sabés que uno de los temas que nosotros conversamos mucho en la Mesa Nacional de Jubilados y Pensionados es lo que está pasando con la desfinanciación actual de los fondos del ANSES, los fondos de sustentabilidad del ANSES. ¿Cómo ves vos esto? Bueno, la llamada FAL, ¿no? Sí. La FAL no. Terrible. El Fondo de Sustentabilidad del... sí, el fondo es lo mismo. O sea, todo tiende al desfinanciamiento, claro. Porque también hay que poner, digamos, o traer a colación de esto, de que los salarios han perdido, se han depreciado los salarios de los empleados públicos, ni que hablar, pero el promedio de los salarios de los trabajadores activos, que son en tal caso un porcentaje de ese salario, es lo que va a la caja de la Seguridad Social. Claro. Si los salarios son cada vez más bajos, los aportes patronales cada vez son menores, y encima está la FAL, donde se desvía parte de dinero a administradoras de dudosa reputación o de ninguna, bueno, todo esto desfinancia a la caja de la Seguridad Social y van a correr peligro las cajas de las provincias, donde el ANSES gira dinero a las cajas provinciales. Entonces, claro, esto va a tener un correlato no solamente a nivel nacional, sino hay situaciones muy difíciles en las distintas provincias de la Argentina. Tomás, mirá, nos acompaña aquí en el piso Néstor Alberto Rojas, que es director de organización de la Comisión Ejecutiva Nacional de la CTA Autónoma, que seguramente tendrá interés en preguntarte algo, y si no, se saludan y conversan. ¿Cómo no? ¿Qué tal? Buenas tardes, Tomás, estoy escuchando... Buenas tardes. Buenas tardes, muy atentamente. Y bueno, yo estaba pensando mientras escuchaba a ustedes que aquello que se reformuló con un sentido realmente progresivo 2008-2009, que fue que la caja de jubilaciones y pensiones, la caja más grande de la Argentina, pasó a ANSES, ¿sí? Y dejó de estar en manos de los que hoy vuelven a retomar esa caja, ¿no?
Exactamente. La FAL es como una muestra en chiquito de lo que fue la AFJP. Exactamente. Entonces decir, bueno, se murió ese reajuste que venía en ese momento a garantizar un aumento 2 veces por año, y uno dice, che, ¿es constitucional o es inconstitucional? ¿O cómo se pudo de alguna manera entre gallos y medianoche modificar ese ajuste y hacer que los jubilados y jubiladas, de lo cual yo soy jubilado, estoy trabajador activo, pero soy jubilado, hemos perdido, entendemos algunos, algo más del 40% de la capacidad adquisitiva? ¿Con qué mecanismos? Sin lugar a dudas, todo lo que está haciendo este gobierno en esta materia es inconstitucional. Incluso hay inconstitucionalidades en materia laboral que pega directamente en el derecho previsional, y otras cuestiones también que han hecho con los distintos decretos, porque se volvió también al decretazo, digamos, ¿no? En la era de Milei. Entonces, claramente el derecho previsional es un derecho alimentario, es un derecho de subsistencia. Entonces, la necesidad de su resguardo está garantizada por la Constitución Nacional. Ahora bien, como decía previamente, hay fallos de Cámara, hay fallos de distintos tribunales que muchas veces también son contradictorios, porque hay salas que atienden en sí los reclamos de los jubilados y otras no, son más refractarias, pero falta el fallo de corte que dé luz, como por ejemplo decía yo en el caso de Prati, o lo que fue en su momento Badar, o lo que fue en el momento del IF, donde establece una pauta para poder, digamos, darle una movilidad y una asistencia al jubilado que sea digna y acorde a la Constitución Nacional. Esperemos que sea así. Tomás Rothman, abogado previsionalista, te agradecemos muchísimo este contacto, y es probable que te vayamos a molestar. Porque nosotros, bueno, estimado Antonio, estamos justo en el horario que almuerzan los abogados, ¿no es cierto? Que salen de tribunales y después se van para el estudio. O sea que nosotros somos muy graciosos y les arruinamos los almuerzos. La verdad que un gusto hablar con ustedes, y ninguna molestia, y cuando lo precisen, allí estaré. Gracias. Tomás Rothman, abogado, muchas gracias. Y creo que vamos a un corte. Creo que vamos a un corte. Y un recuerdo En Caput del Papa Francisco. pasan cosas. Querida Ana María, de modo especial rezo por las madres, rezo por vos, rezo porque son luchadoras. Estoy seguro que, además del reconocimiento de la humanidad, Dios las tiene muy en su corazón, son luchadoras, son luchadoras. Lucharon por la justicia y nos enseñaron el camino. Y me alegra que vos sigas estas huellas de tu madre y que la transmitas a los demás en tu audición radial. De modo especial rezo por la madre, rezo por vos, rezo por tu madre, Esther, y rezo por todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieren llevar adelante un proyecto de justicia y de fraternidad entre todos. Son luchadoras y nos enseñaron el camino. Radio Caput. Que Dios los bendiga a todos. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompela! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Voces de los territorios. El verdadero relato. Voces de los territorios. Conduce Irma Caupán. Voces de los territorios. Los martes a las 9 de la noche. En Caput. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán.
La lupa mágica de la palabra. La palucájima de la bralapa. De lunes a viernes a las 12 de la noche. En Capó. Ahí estamos, ¿eh? Después de este pequeño corte, seguimos conversando con Néstor Alberto Rojas, director de organización de la Comisión Ejecutiva Nacional de la CTA Autónoma. La pregunta por 1.000.000. En este marco tan complicado para el gobierno políticamente, estás tallando el tema Libra, estás tallando el tema Dorni, ¿crees que en el Congreso van a lograr mayoría para, tras llovido mojado, es decir, aparte de la reforma laboral, una reforma previsional, es decir, para recortar aún más jubilaciones y pensiones? ¿Se animará el gobierno primero? Y segundo, ¿tendrán los votos o muchos que son aliados eventuales, te parece, Rojas, que van a arrugar? Bueno, esto sin duda que depende de la calle. Si hay una calle un poco caliente, el Congreso va a arrugar un poco. Yo creo que las mayorías populares hoy, el Congreso, el Parlamento, digamos, lo que nos ha demostrado es que no se puede confiar ni un poquitito en ese Parlamento, ni un poquitito en este Poder Judicial. Yo digo Poder Judicial, no justicia. Ni un poquito porque se han transgredido todas las leyes, se han votado, por ejemplo, en la reforma laboral, quitado el derecho de huelga, que son acuerdos con la OIT, que es inconstitucional y todo lo que podamos decir. Entonces, esto depende de las organizaciones populares, de la voluntad de lucha y de un pueblo que diga no en la calle. Ahí es donde va a actuar el Parlamento y quien tenga que actuar. Mientras tanto, no. Hay una movilización creciente y un reclamo muy fuerte en la calle que no tengo duda que va a ir dando vuelta esta historia. Sí, yo comparto lo que decís, Néstor. Yo creo que hay un punto que es clave en la política siempre, y es que el campo, digamos, del pueblo, de la sociedad, tenga referencias claras para dar esta pelea. Porque este tipo apoya la guerra, apoya la masacre de niños, de mujeres, de hombres, de ancianos, que la ocupación, y le saca a los jubilados los medicamentos, es una locura. Y yo creo que estamos con algo que se fue al carajo, que es la ultraderecha, digamos. Es decir, yo no veo si ellos siguen teniendo consenso en términos de la sociedad, y si ellos tienen el consenso en la superestructura parlamentaria, de gobernadores también, que puedan, digamos, cambiar. Si no pasa lo que vos acabas de decir, Néstor, que es la lucha del pueblo, que es la organización del pueblo, que es que no queda otro camino. Sí, totalmente. Además, pongámosle un número. Vamos todos caminos a la PUAM, que es la mínima, porque hay una precarización del 50% en materia laboral del trabajo. Vamos camino a la PUAM. Y pongámosle números, son 295.000 pesos por mes. Vamos a sumar a alguien más a esta charla. Nos referimos a Rocco Carbone, filósofo y analista político. Estimado Roque Carbone, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Mirá, muy preocupados, ¿no? Porque se está poniendo muy caliente toda la situación. Y en el tema de los jubilados, yo digo, habría que hablar con un filósofo, ¿no? Para ir un poquito más allá de la política. Porque, ¿sabés qué? Me llama la atención, ¿no? Que habiendo tantos jóvenes con un padre jubilado o un abuelo jubilado o ambas cosas, no se sumerja más en la lucha, no acompañe la lucha de los jubilados, que ya es icónica, ¿no? Porque fue la primera que tuvo cierta constancia apenas asumido el gobierno de Milei, ¿no? Y un amigo mío, colega tuyo, filósofo, no lo voy a mandar en cana, no voy a decir quién es, me dice: Juan Pablo, creo que el mundo por primera vez está viendo a generaciones jóvenes que son más conservadoras que sus padres. Estamos todos locos. ¿Qué pensás, Rocco? Bueno, pienso varias cosas. Una palabra que me interpela
de tu intervención es icónico. Y estoy de acuerdo, la lucha de los jubilados y las jubiladas es icónica. Quiero decir, es una lucha que se verifica todas las semanas desde hace 2 años a esta parte. Y es icónica también por el nivel de violencia que el gobierno despliega en contra de esos compañeros que en una edad, organizados y organizadas, se movilizan. Esto por un lado. Luego, por otro, diría que cuando hablamos de jubilados y jubiladas, en realidad yo no estoy tan de acuerdo, porque eso que generalmente llamamos jubilados y jubiladas que se movilizan el día miércoles, en realidad son trabajadores y trabajadoras que hasta el día de ayer, o hasta hace una semana o hasta hace un mes, eran nuestros maestros, nuestras enfermeras, nuestros profesores, nuestras verduleras, nuestros, talleristas, o sea, trabajadores y trabajadoras que reclaman justamente por tener algo mejor en la clave de la dignidad salarial y que el gobierno sistemáticamente niega. Y en cuanto al tema de los jóvenes, ¿no? Yo hice una interpretación, ahí voy. a una interpretación arriesgada. No sé qué pensás vos, que de estas cosas conocés muchísimo más que nosotros. Bueno, ahí voy. La cuestión de la juventud, porque efectivamente cuando vamos a la plaza de los miércoles nos encontramos como una grieta o un bache entre los jubilados y las jubiladas que se movilizan y la juventud que no aparece en esa plaza. Bueno, me parece que esto, yo diría que es una dificultad inherente a la política de gobierno, que tiende a fraccionar, fragmentar, debilitar el lazo social. El gobierno libertariano nace de la pandemia. Esto no es una cosa que tengamos que olvidar, porque la pandemia, si significó algo, significó un fraccionamiento, una debilitación del lazo social, porque no nos podíamos encontrar, no nos podíamos ver, no podíamos estar juntos. Bueno, y este poder que nace de la pandemia mantiene políticamente la pandemia en estado latente. ¿Qué quiero decir con eso? Que fragiliza el lazo social entre los seres humanos y en este sentido también entre generaciones. Bueno, me parece que una pregunta que debería hacerse el campo de la emancipación, el campo nacional y popular, es cómo restituir ese lazo social, cómo volver a juntar nuevamente generaciones y ponerlas en estado de lucha. A los abuelos y a las abuelas, jubilados y jubiladas, con sus nietos. Ahora, me parece que... Sí. No hay un tema ahí complicado, porque, a ver, uno recorre la historia y ve, por ejemplo, el Senado romano, que tanto de la época de la República, de la antigua Roma, como la época del Imperio, eran los viejos popes de cada una de las familias. Cuando llegaron acá los españoles y cuando llegaron, por ejemplo, los británicos al norte de América, veían que el Consejo de Ancianos solucionaba todo. Era el que tenía la máxima autoridad. Claro, eran épocas de no mucho avance tecnológico, de no avance científico, era un sueño imposible y húmedo, casi una revolución industrial. Entonces, claro, el que tenía más experiencia en cosechas y en qué lugar ir a cazar y la habilidad social y haber vivido muchos años era muy importante, pero ahora, con tanto avance tecnológico, científico, de los modos sociales, ¿no es esa capaz la razón por la cual, desgraciadamente, las personas mayores son cada vez más descartables ya desde hace décadas? Es decir, el cambio del conocimiento y la producción no hace que haya este alejamiento y que los nietos vean a los abuelos como, no sé, próceres antiguos, qué sé yo. Mira, comparto lo que decís. Yo vengo del mundo campesino del sur de Italia y los abuelos, las abuelas o los viejos y la vieja del pueblo eran personajes a respetar, incluso si no eran parientes propios. Claro. Porque efectivamente eran personajes que habían atravesado toda una vida de opresiones, sufrimientos, explotaciones, del trabajo, y entonces habían concentrado un gran valor en la clave de la sabiduría, en la clave de los conocimientos, y eso había que respetarlo. Había que ser muy cuidadosos con los abuelos y las abuelas del pueblo. Ahora, ¿por qué esto no es posible hoy en día en la Argentina? Porque, como te decía, efectivamente el gobierno fragiliza el lazo social, pero rompe también un vínculo entre generaciones.
las generaciones más recientes o contemporáneas con las generaciones más antiguas. Bueno, me parece que ese lazo debe ser restituido por nosotros y nosotras. ¿Cómo se restituye ese lazo? Creo que se restituye reerotizando nuestras instituciones populares. Poniendo, por ejemplo, al abuelo en contacto con su nieto dentro de la familia, en el club, en el bar, en el grupo de amigos, en el movimiento, en el partido, en la iglesia, porque estos poderes, disque libertarianos, lo que hacen es, como te decía, fragilizar el lazo social y, por ejemplo, individualizar a las personas. Entonces, por ejemplo, en vez de mirar a quien está a mi lado, luchando o no, trato de mirarme a mí mismo. ¿Y dónde me miro? ¿Cómo me miro a mí mismo? Muchas veces en los modos tecnológicos, en las formas tecnológicas, las redes sociales. Cuando uno se conecta a una red social, es como si se le juntara con su propio espejo. Nosotros cuando entramos a Instagram, a X o cualquier red social, antes de mirar a otros, miramos a nosotros porque miramos nuestro propio perfil, nuestra propia foto. Y esa es una modalidad del individualismo. Me parece que el esfuerzo que debe hacer el campo de la emancipación es desindividualizarnos y relacionarnos con otros. A nivel vitalista, existencial, pero también de lucha. Sí, está. Hola, Rocco. Antonio Hola. Burel habla. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Bien, vos. No, te quiero comentar, hacerte una pregunta, ¿no? De hecho, digamos, el carácter de la lucha de jubilados en la Plaza Congreso es un carácter que contiene una historia. Esa historia, estamos redimiendo la historia, no vamos a hablar de la historia ahora, que viene de muy lejos, ¿no? De los anarquistas, del Gran Alem, viene del peronismo y viene recorriendo un viejo camino de la resistencia peronista y de todas las luchas nuestras, ¿no? Redimimos eso y lo ponemos en la calle porque pensamos que el único camino que hay es la resistencia y tiene un enorme simbolismo proyectado en la sociedad y ese simbolismo demuestra que el movimiento de jubilados, que la lucha cuando persiste no es fácilmente perforada. Yo te hago una pregunta sobre esto porque me interesa mucho lo que vos pensás, es decir, en la relación a esto y a la relación a la palabrita que aparece continuamente, sobre todo en la superestructura y también en cierto modo en la sociedad, del tema de la espera. Por eso mi pregunta. Sí. Bueno, varias cosas con tu intervención. Yo, en la escena de los miércoles, de los jubilados y las jubiladas, lo que veo es una lucha setentista. Porque vemos personajes ancianos, como pueden ser nuestros abuelos, pero que mantienen viva las banderas emancipatorias de los 70, de un momento prerevolucionario en la Argentina. Los viejos de ahora son los jóvenes setentistas que atravesaron un movimiento prerevolucionario en América Latina y en la Argentina. Y esa lucha abre efectivamente una grieta de esperanza en nuestra sociedad. Yo creo que la esperanza son palabras necesarias para cualquier lucha emancipatoria. ¿Por qué luchamos? Porque esperamos efectivamente que se precipite con nuestra lucha un mundo mejor, un mundo de igualdad, un mundo de justicia social, un mundo de hermandad, un mundo de felicidad. Y en la espera radica también una forma de la esperanza. Para luchar también necesitamos una esperanza. La esperanza de las cosas que queremos modificar y que no aceptamos, y que hoy en día en el presente nos provocan amargura. Son palabras muchas veces vituperadas, criticadas, incluso en el campo propio. Yo no la descartaría, como no descartaría ninguna palabra que haga sentido en el campo nacional y popular o en el campo de la emancipación. Insistiría en la esperanza y en la espera de un mundo mejor que se va a precipitar gracias a nuestras luchas emancipatorias. Cuando estás hablando de esperanza, me acuerdo de tu origen italiano. Bueno, sos naturalizado argentino, ¿no? Bueno, para quien no lo conoce, Rocco Carbone es un gran pensador, un gran filósofo que vino a recular aquí en la Argentina, de origen italiano, como el gran Rodolfo Mondolfo. Mirá quién te nombro y con quién te comparo, ¿no es cierto? Estimadísimo. Y cuando hablabas recién del tema de la esperanza, ¿no? Apelando a tu origen italiano, me acuerdo que el Dante, en el infierno, decía que justamente es el lugar donde se pierde toda esperanza, que eso es lo que vio escrito arriba de la puerta de la entrada del infierno. Lasciate ogni speranze, voi che entrate, queste parole vi scritte nel sommo della
exporta. Es cierto, donde no hay esperanza, no hay vida, no hay nada. Las personas que no quieren seguir viviendo más es porque ya no tienen esperanza, ¿no? ¿Sabés? Mirá, Rocco, está Néstor Alberto Rojas compartiendo con nosotros el programa, invitado, está en el estudio, que es director de organización de la Comisión Ejecutiva Nacional de la CTA Autónoma, y seguramente va a preguntarte algo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rocco Carbone, un gusto poder hablar contigo. Igualmente. Y estaba escuchando muy atentamente, la verdad que muy buena esta charla. Y a mí me surgía esto, digo, ¿en qué momento o cuáles son los elementos que se pudiera destacar que ha llevado a esta pérdida, diría yo, tan importante de la sensibilidad, que ha hecho que los viejos, que eran vistos como que tenían esa experiencia, un reservorio de experiencia de la vida, pasan a ser para algunos viejos de mierda, por decirlo de alguna manera? ¿Cómo cobró fuerza esto insensible que uno lo ve cotidianamente? Yo viajo con la SUBE permanentemente, voy y vengo con la SUBE, y veo permanentemente que sube alguna persona mayor que requiere el asiento, y no culpo a todos, pero sí veo que hay un número muy importante de jóvenes que no atinan a darle el asiento. Hay toda una cultura por ese lugar. ¿Qué pasó ahí? Y mira, que seguramente pasaron tantas cosas, más de la que nosotros podamos mirar. Creo que en parte depende de la individualización. Digamos, para reconocer a otro lo tenés que mirar. Para ser un amigo o una amiga, tenés que reconocer a una persona antes de hacerte la amiga y te tiene que interpelar de alguna manera. Para crear una pareja, para formar una pareja, dure el tiempo que dure, digamos, tenés que mirar a esa otra persona. Hoy en día, por ejemplo, en el SUBE, que yo también viajo en los medios de transporte público, por cierto, hoy en día nadie se mira. La experiencia cuando entramos al subterráneo, conducido por los compañeros del subte, por los metrodelegados y las metrodelegadas, vemos en los vagones personas sentadas mirando el celular. Muy pocas personas vemos como veíamos hace 10 años leyendo un libro, porque cuando lees un libro, levantás los ojos para ver a otra persona y reconocerla. Sino levantar los ojos de un celular, que es una manera de inhibir las formas comprensivas y es una manera de adormecer el celular, de adormecernos. Entonces, por ejemplo, no vemos a nadie, y si no vemos a nadie malamente, digamos, le podemos ceder un asiento. Y esos son los grandes esfuerzos sociales que tenemos que hacer. Por ejemplo, los ludistas, en algún momento de la historia, rompían las máquinas. Bueno, no vendría mal, por ejemplo, por un momento, ¿no?, romper estas máquinas que nos dividen, que nos fragmentan, que nos alejan, los celulares, y, por ejemplo, volver a las viejas formas de vida común, de vida material, donde las personas se miran, se reconocen, se putean en algún momento, tienen algún conflicto, o nos amamos, ¿no? Y luego me parece que pasa otra cosa, que son las políticas implementadas por gobiernos como el de Milei, que rompen el vínculo entre el presente y el pasado, entre el presente y la historia, entre el presente y la memoria. Digo esta palabrita memoria porque nos acercamos al 24 de marzo y si esa escena del 24 de marzo se organiza alrededor de una palabra, es justamente memoria. Bueno, hoy en día vivimos en un puro flujo del presente. Escuchamos a muchos libertarianos que dicen, bueno, como yo nací en los 90 y no viví la dictadura, no viví el menemismo, no me tengo que hacer cargo de esas experiencias. Bueno, el campo nacional y popular sabe que para vivir en el presente y proyectar un futuro emancipatorio tenemos que recordar lo que pasa en el pasado. Bueno, es necesario restituir también y revincular nuestro presente angustioso, oscuro, problemático con las formas memoriales históricas de lucha que tuvo nuestro pueblo. Porque Milei quiere romper, y todos los poderes como Milei, quiere romper ese vínculo entre el presente y la espesura del pasado. Estimado Roque Carbone, filósofo y analista político, estos tres setentistas que estamos acá en el estudio de Radio Caput haciendo Cuestión de Tiempo, programa que se dedica a registrar la lucha de jubilados y pensionados en todo el territorio de la República Argentina, te dicen muchísimas gracias.
la No, sabiduría ustedes. con que nos has ilustrado respecto de temas esenciales, filosóficos, por debajo de lo que tiene que ver con la política, la verdad, no sé cómo agradecértelo, estimado Rocco. Invitándome otra vez al piso y seguir charlando y seguir luchando juntos. Agradecémelo así porque yo se lo agradezco así. Así que el agradecido soy Pero yo. ¿sabes qué? Estamos anotando. Acá la producción está anotando. Anota, Anita. Muy bien. Anota, Anita. Estimado Che, te habrá gustado que te compare con Rodolfo Mondolfo, ¿no? ¿No te ofendió? No, para nada, al contrario, un gran predecesor, un socialista. Un viejo gran maestro. socialista. Claro, Yo soy- porque creo que vos conociste a estos argentinos, no sé si cuando estabas en Italia estudiando filosofía o cuando hiciste el doctorado en Zúrich, Guten Tag, meine Damen und Herren, no sé si, porque creo que vos te encariñaste con la Argentina porque en Europa estudiaste con refugiados argentinos que habían escapado para no perder la vida, ¿no? ¿Es así o no? Sí, exiliados. Un militante de pasado y presente en Córdoba y una Claro. militante montonera que está en la Claro. lista de los desaparecidos. Ahora, ¿cómo te convencieron? ¿Te dijeron vení acá que no sabés lo que son los asados? ¿O acá se labura menos que en No. Italia? Porque en Italia, viste, sabés cómo labura. No, yo ¿Qué te gustó? militaba en el Partido Comunista Italiano y la generación militante que venía del movimiento campesino, vinculada con el Partido Comunista Italiano, se cruzó con esos profesores que eran argentinos y le conservamos mucho afecto, por más que ya no estén entre nosotros y nosotros, nos abrieron su biblioteca y las lecturas partidarias vinculadas con Cuba, el Perú, con algunas escrituras guevaristas se ampliaron a la Argentina y entonces surgió la chispa de la curiosidad. Y luego, mucho tiempo después, me vine a vivir acá. Mira, está Sí, estoy anotado. contento. Está anotado el tema, vas a venir al piso y como también sos un especialista que has hecho un trabajo muy preciso, con muchos libros, dedicados a la relación entre la mafia y la política, quiero que me expliques cómo puede ser que castiguen tanto a los jubilados cuando en las películas de mafiosos vemos que los viejos son sagrados, ¿no? Así que quiero Los viejos de ellos son sagrados, los viejos de ellos, los viejos mafiosos. Pero los viejos que se movilizan los miércoles son de clase trabajadora. Y el mundo está dividido en dos clases sociales, los burgueses y los laburantes. Gracias, Carbone. Hasta siempre. Abrazo grande, gracias, hasta luego. Ay, Dios. Se me ocurrió eso porque... No, tiene unos libros, ¿no? No sé si lo han leído, han Sí, tenido yo la he leído posibilidad. un libro de él, sí. Sobre el tema de la mafia y cómo se enquista en el poder. No quiero dar nombres, ¿no? Y no quiero hablar mucho más del tema porque esto es horario de protección al menor, ¿no? Entonces medio fulero. ¿Qué te pareció, estimadísimo Néstor Rojas? Excelente. ¿Eh? Excelente, no, digo, me encuentro con unos diálogos que te atrapan y que te va despertando muchas más interrogantes todavía, con los cuales vinimos ya hoy a arrancar este programa. ¿Y, Antonio? ¿Vos lo tratás o lo tratabas? Porque yo te he escuchado hablar de Carbone, ¿no? Sí, lo conozco. La tiene clareta. Sí, yo lo veo en un... A ver. En un Zoom que se hacía todos los jueves con Edgardo Moca, con Amado Vudú, con Aronsky, que ahora volvió y conozco sus opiniones muy inteligentes, muy sabias, y la verdad que me gusta mucho escucharlo, ¿no? Y yo estaba pensando, cuando dice la trama, ¿viste? Te meten cosas en la cabeza que te dicen, hay que ajustar, yo te digo, por mi trabajo, hay que ajustar, dice, no, hay que ajustar, no se puede gastar lo que no se tiene, dice, ¿no? Hay que bajar el gasto, que eso es cuando... Es decir, toda una cosa que parecería, bueno, genial, digamos, pero a lo que lo están ajustando, a lo que le sacan plata son a los trabajadores, a los jubilados, a los pensionados, a los salarios, etcétera, y esconden eso con frases hechas, con eslogan y con cosas que para engañar al pobre trabajador, al pobre jubilado, al pensionado, que no tienen de caerse muerto y que vos sabés, saben ustedes que una de las cosas que está ocurriendo y que no ocurrió hace mucho tiempo, que los jubilados son los principales protagonistas en la búsqueda de trabajo.
¿Es cierto eso? ¿Qué pensás? Sin duda, sin duda. Yo he sí. visto, ¿no? Pero él me dice que es generalizado. Bueno, a ver, 4 jubilados de mi familia están en esa. Bueno, yo veo en los barrios que estuve este fin de semana, voy a algunos barrios muy humildes, en Berazategui, Kennedy Sur, Carolina 2 en Varela, en Plátanos, y en ese sector lo que ves son los jubilados tirando de un carrito. Es más, tengo una foto acá en el celu de un carrito que le saqué que dice, cuidado, jubilado cartoneando. Le escribí atrás. Lo tengo acá. Qué horror. O sea, esta es la realidad que uno mira ahí cara a cara, en el terreno, esos son los rostros, ahí en la barriada pobre y humilde. Contame cosas de cómo van a seguir apoyando siempre a los jubilados. Bueno, lo destacamos al principio del programa, ¿no? La CTA autónoma, también la otra CTA, muchos sindicatos están exactamente. La bancaria. Sí, hay muchos, los portuarios, sí. Docentes. Sí. Ahora, te digo que sin el apoyo de los sindicatos, la lucha de los jubilados sería... Bueno, a ver, limitada, ¿no? Como acá está dicho, creo que el programa explica esto, todos somos jubilados. Claro, porque es cuestión de tiempo. Claro, fíjate vos que en este proyecto no hace falta ser un genio de los números o del análisis para entender que no te vas a jubilar, para entender que no vas a cobrar ni la PUAN, que son 295.000 pesos, y que aquel chamullo que le hicieron a mucha gente al principio de mi ley, que se va perdiendo, de que no te preocupes por la jubilación, ahorra dólares, que después cuando no labure más vas a tener tus dólares. Y a los dólares no los ves ni en una foto. Tal cual. No, yo quería decir por último, de mi parte por lo menos, que los esperamos el jueves, nos vemos todos, nos vemos el miércoles, allí en la lucha de los jubilados. Tengo que decir que vienen cada vez más, que están viniendo cada vez más gente, más jóvenes a acompañarnos y que precisamente nuestra principal consigna es aumento de haberes, de medicamentos gratuitos para los jubilados y mejorar el tema de la atención a los jubilados y pensionados. Le estoy haciendo señas a Martín Loza, nuestro pulpo operador. A ver, que suba esa cortina. Qué linda cortina. ¿Te gusta la cortina, Rojas? Oh, buenísimo. Es Néstor Rojas, director de organización de la Comisión Ejecutiva Nacional de la CTA Autónoma. Gracias por haber compartido estos momentos con Antonio y conmigo. Mirá, volvemos a Gracias a ustedes, gracias a ustedes. A vos, mirá, Norma Pla. Ese jubilado que está por allí, cuando tuvo hambre, salió a luchar. Usted, cuando tenga hambre, también va a salir a luchar, decía, ¿no? La extrañamos a Norma Pla, ¿no, Antonio? Así es, sí, mucho. Somos herederos de esa gran lucha. El próximo lunes de 14 a 15 horas volvemos aquí en Radio Caput. Gracias, Martín Loza, nuestro operador. En cuestión de tiempo.